Perfecto. Ok, vamos a seguir entonces. Ya repasamos la parte de los elementos básicos de todo lenguaje de programación. Hemos repasado también los fundamentos de la programación estructurada. Ya vimos la secuencia, la selección, la iteración. Con secuencia lógica, tenemos que terminar con la segmentación. La segmentación, recuerden ustedes que nosotros la utilizamos para optimizar el código, para disminuir la cantidad de líneas de código y para potenciar el mismo. La verdad es que la segmentación nos ayuda mucho ahorrando bastantes recursos. Y nosotros lo implementamos con la importación de las librerías. Yo les dejé a ustedes un video sobre funciones, ¿sí? Toda la parte teórica, qué es una función, de dónde sale una función, cómo implementamos una función en C++. Vamos a ver un poquito de lo mismo ahorita, no voy a ahondar tanto porque, hombre, ya el nivel en el que ustedes tienen ya son cosas que manejan, pero hay algo que de entrada sí quiero que sepamos. Y es que cuando nosotros hablamos de programación estructurada, utilizaremos los términos funciones y procedimientos. La función retorna un valor, el procedimiento no lo retorna. En programación orientada a objetos, nosotros hablamos de métodos o funciones miembro, ¿sí? Aunque sea un procedimiento, no decimos procedimiento miembro, no, decimos métodos o funciones miembros, que junto con los atributos son las características que tienen los objetos. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita centrémonos en recordar y en reafirmar ese conocimiento que nosotros tenemos. Acuérdense que esto viene siempre, o lo podemos estudiar desde el punto de vista que lo veíamos nosotros en matemáticas. Yo aquí tengo una función, ¿sí? F de x igual 3 de x más 2, donde estoy viendo que, en primer lugar, a poca gente se recuerda que es lo mismo que yo tenga y. F de x es igual a y, ¿ok? Y es igual a 3 de x más 2, pero y es una función basada en los valores de x. O sea, y es una función que recibe como parámetro un valor de x y que con ese valor tiene un procedimiento que ejecutar. El nombre de la función es f, el parámetro que recibe es x, el procedimiento que realiza, multiplicar el parámetro por 3 y sumarle el resultado 2 unidades. ¿Qué es lo que hace? Encuentra un valor para y correspondiente a x para poder generar los puntos y construir esta gráfica. Entonces yo le empiezo a mandar los parámetros a la función y la función me empieza a retornar, ¿sí?, los valores correspondientes a esa función, ¿ok? Perdón, a ese parámetro que yo envié. Y así es como yo tengo una gráfica, algo que ustedes ya saben, algo que nosotros ya manejábamos, y esto se extiende a programación. Yo voy a tener una función que tiene un nombre, puede o no tener parámetros, y con esos parámetros realiza un procedimiento y al final me permite o no obtener un valor. Si me permite obtener un valor, lo retorno y lo llamo propiamente función. Si no me retorna ningún valor, solo hago el procedimiento y lo llamo procedimiento. Cosas, como les digo, que ya manejamos, pero que no está de más repetir. Una serie de pasos se realizan considerando o no parámetros y que pueden o no retornar un valor. Recordemos que las funciones uno las puede programar. Yo puedo crear mis propias funciones. Otra cosa que yo puedo hacer es utilizar las funciones que ha creado otra persona e importo en C++ llamábamos librería, acá lo vamos a llamar paquete. Importamos un paquete que tenga las clases o acceso, o nos permite un acceso a esas funciones que previamente alguien las programó y que nos las ha dejado a nuestra disposición. Ok, veamos acá. Importo las librerías. El input, output, import, stream reader, porque voy a hacer una lectura. Sí, acuérdense, voy a hacer una lectura desde el buffer. Y el scanner, porque voy a realizar esa lectura mediante el método scanner. La clase, acuérdense, la clase siempre empieza con mayúscula. Tengo la clase ejemplo funciones y aquí tengo el método principal,
¿Se acuerdan que las funciones en programación orientada a objetos los llamamos métodos? Bueno, aquí tengo mi método principal. Public static void main, ¿ok? Es public, este es un modificador de acceso, lo vamos a ver en programación orientada a objetos. Static es una palabra reservada que también la voy a explicar más adelante cuando estemos viendo objetos, pero sepan que static me permite acceder a un método sin necesidad de instanciar un objeto. ¿Ok? Lo dejo ahí. Void, porque no retorno ningún valor, se llama main y recibe estos argumentos. Comienzo, declaro mis variables base, exponente y resultado, declaro mi objeto escáner para poder hacer las lecturas, pido valor de la base y lo leo, luego el valor del exponente lo leo, hago un ciclo para calcular la potencia, solo voy multiplicando la base n cantidad de veces y al final digo que la base elevado al exponente es resultado. Obviamente esto no me acepta resultados para cuando el exponente es negativo y tampoco está considerando el caso de que el exponente es 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Habría que mejorar este programa, ¿sí? Habría que mejorarlo. Y bueno, hay que mejorarlo si ya existe una librería matemática que tiene ya programado eso. Simple y sencillamente, convierto en entero el resultado, estoy haciendo una conversión de tipo y hago math, el nombre de la clase, punto, pau, el método, ¿sí? Y aquí tengo doble base, doble exponente. Elevo, ¿sí? La base al exponente y el resultado, como aquí lo definí entero, pues hombre, hago una conversión y la mantengo como entera y me da exactamente el mismo resultado. Con la diferencia de que este método de acá, de esta clase de aquí, sí considera los números negativos como exponente, los fraccionarios como exponente y también considera el 0 como exponente. Y les digo, eso es algo que nosotros ya sabíamos, que solo lo estamos repasando. En C++ importábamos la librería matemática y luego utilizábamos la función. Acá, en lugar de importar, puedo directamente utilizar math.pau. El IDE me lo permite. Acuérdense que depende del IDE que estemos utilizando, algunas clases, algunos paquetes que ya se supone que van por default, me deja utilizarlos dependiendo del IDE que esté utilizando. Yo hago math.pau y me puede poner arriba import.java.math.asterisco. Eso ya dependerá del IDE como tal. .pau porque pau es la potencia, ¿no? Elevar a la potencia. Y no solo puedo utilizar esa, de la clase math, que nosotros en C++ decíamos, de la librería, ok, acá, de la clase math, estas son las funciones que yo puedo utilizar. Y esto sigue, ¿no? Esto sigue, vean la barra de desplazamiento, y nos da los parámetros, el nombre de la función miembro y el valor de retorno, ¿sí? Por eso yo me fijo aquí que esto retornaba un doble y la variable que yo tenía era int, ¿sí? Yo había puesto que el resultado era int, entonces tuve que convertirlo porque al final esto lo que me acepta es doble. También vean que los parámetros son doble. Entonces, como yo había declarado base y exponente como entero, lo correcto era que yo hiciera una conversión para poder decir, para poder satisfacer estos parámetros. Lo mismo, esta parte de acá, que yo ya les mencioné, sí, yo tengo un nombre, tengo parámetros, procedimiento que realiza y qué es lo que hace al final o para qué lo utilizo. Lo único que yo agrego acá es la clase. Tengo la clase, el nombre de la función, los parámetros y el valor de retorno. La segmentación está en programación estructurada con funciones y procedimientos. La segmentación, que en este momento yo lo tenía así en programación estructurada, cambia con el concepto de clases, porque yo tengo clases que poseen funciones miembro o métodos y esas funciones miembro de estos objetos son los que yo utilizo al importar los paquetes o al importar las clases que yo estoy utilizando. ¿Cómo lo hago en Java? Bueno, en Java la sintaxis es similar a los demás lenguajes de programación. Coloco el tipo de retorno, el nombre de la función, la lista de parámetros
el cuerpo del método, me voy a referir a el método o función miembro para que nos vayamos acostumbrando, y el valor de retorno, donde tipo es el tipo de valor retornado, nombre es la denominación nominal que me permite identificar el método, los separadores, hombre, los paréntesis y los corchetes, perdón, las llaves, y la lista de parámetros separados por coma, y es el tipo, nombre, coma, tipo, nombre. Finalmente, return, que es la palabra reservada que indica que este valor es lo que se va a retornar. Si el método no retorna ningún valor, como en otros lenguajes de programación, utilizamos la palabra reservada void, ¿sí? Ejemplo, void, saludo, bienvenida, hola, método llamado saludo, bienvenida. Yo puedo colocar acá más información. Puedo poner modificador de acceso, puedo poner la palabra reservada static, puedo poner la palabra reservada final. También podría poner la palabra reservada abstract, pero eso lo voy a ver más adelante cuando entremos de lleno en programación orientada a objetos. Pertenece a una clase. En Java, un método siempre pertenece a una clase. Siempre, siempre, siempre. Public class, saludo. Void, saludo, bienvenida. System.out, println, hola. System.out, println, método llamado saludo, bienvenida. Luego creo mi main. Fíjense acá, no le puse public, no le puse static, no le puse nada. Simple y sencillamente, valor de retorno, nombre de la función, no tiene parámetros, mis separadores y lo que va a hacer. Luego yo aquí hago, ¿sí? Aquí hago public static void main, creo un objeto, ¿sí? Saludo, hola, es igual new saludo, vean, saludo, hola, punto, saludo, bienvenida, ¿sí? Hola, punto, saludo, bienvenida. Y al final me dice, hola, método llamado saludo, bienvenida. Puedo hacer esto también. Saludo, hola, igual a new saludo, y vean que yo cuando creo cualquier función miembro, cualquier método, cuando pongo el operador de acceso punto, me muestra lo que yo puedo hacer con ello. Y cualquiera me va a preguntar, y estas yo no las he programado. Sí, pero es que Java, por defecto, ya me trae algunas funciones miembro que yo puedo utilizar para cualquier objeto. Es un objeto, puedo hacer cosas como clonarlo, puedo hacer cosas como igualar y puedo hacer otras cosas. Entonces, estos métodos de acá son los propios. El método saludo bienvenida, el método saludo 2. Esta parte de acá son cosas que Java me permite hacer. Y les digo, en programación orientada a objetos los vamos a ver. Si un método no devuelve ningún tipo de valor, void. Los métodos se pueden sobrecargar. Esta palabra es muy importante. Sobrecargar. Más adelante vamos a asociar sobrecargar con la propiedad de la programación orientada a objetos llamada polimorfismo. Poseen el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Yo puedo sobrecargar una función miembro. Yo puedo sobrecargar un operador, como ustedes lo vieron en C++, que yo utilizo el mismo nombre de la función, pero diferentes parámetros. Y dependiendo de los parámetros que yo esté usando, el programa sabe a cuál de las funciones yo me refiero, pero se llaman igual. Void es un tipo de dato sin valor. No se puede definir un método dentro de otro. Antes de que aparezca el código de un método, debe aparecer la llave del cierre anterior. Más adelante vamos a ver que yo puedo poner una clase dentro de otra clase. Y su clase pues va a tener sus propios métodos. Pero de momento yo no puedo colocar un método dentro de otro método. Todos los métodos van separados. Para llamar un método, nombre de la clase, punto, nombre del método, lista de argumentos. Y aquí voy a aclarar algo. Siempre y cuando el método sea static. ¿Ok? Esto, como les digo, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, yo puedo, mediante la palabra reservada static, decir que voy a poder utilizar un método de una clase sin necesidad de instanciar un objeto, ¿sí? Si yo quiero hacer esto, nombre de la clase, punto, nombre del método, el método debe ser static. En este caso,
POW se definió como static doble POW, ¿ok? Entonces, yo tengo mi clase, math, tengo el punto, tengo POW, método POW, y vean, nombre de la clase, punto, nombre del método, lista de argumentos. Base y exponente son los argumentos. Otra cosa que yo puedo utilizar es objeto, punto, nombre del método, cuando yo instancié una clase. El objeto es la instancia de una clase. La clase es un concepto abstracto. Yo, por ejemplo, tengo la clase carro y cada cual puede tener un carro. Todos tenemos carro. Todos tenemos objetos del tipo carro, pero carro como tal es una abstracción. Por ejemplo, el número 25. El número 25 usted lo puede representar de muchas maneras. Nadie posee el número. Yo lo puedo imprimir en cartulina y tengo un número 25. Pero yo puedo sacar muchos números 25 de esa clase. Instanciar es crear un objeto a partir de una clase. Más adelante se los menciono y creo igual que si ya estuvieron viendo el repaso, vieron eso. Lastimosamente, tengo que estar mezclando ahorita chicha con limonada porque necesito que manejen bien las funciones miembro. Entonces tengo que estar en estructurado así, orientado a objetos así, estructurado así, orientado a objetos así. Finalmente, si estoy dentro de la misma clase y es static, yo no necesito el objeto. Simple y sencillamente llamo el nombre del método y lax, como estábamos acostumbrados a hacerlo en C++. Veamos. Public static void main. Saludo, hola, igual a new saludo. Esto de acá, esta sentencia, me sirve para instanciar un objeto de la clase saludo. Por eso es que cuando yo pongo objeto punto, me permite ver los métodos de la clase, ¿sí? Nombre de la clase o el método, si es static, nombre de la clase, punto el método, o tengo que crear un objeto y luego objeto punto nombre del método, ¿sí? Bien. Veamos acá. Yo aquí tengo la clase Mathem, ¿sí? Y eso es parte de segmentación, poder dividir mi código en varias instancias. La clase no necesita estar en el mismo archivo. Puede estar en el mismo archivo, puede estar en el mismo paquete o puede estar en diferentes paquetes. En este caso, yo aquí tenía un proyecto Hola Mundo, ¿sí? Automáticamente el IDE me crea el package Hola Mundo y todas estas clases pertenecen al paquete de este proyecto. Por eso es que yo no le doy package o le doy import y le doy ya, no lo necesito. Este IDE NetBeans funciona similar, otros IDE no lo hacen de esta manera. Eclipse y NetBeans se parecen muchísimo. IntelliJ sí es un poquito diferente. En el proyecto Hola Mundo tengo varias clases. Una de ellas es la clase Mathem.java. Otra cosa interesante es que las cabeceras en C++, si ustedes se acuerdan, eran .h y los archivos eran .cpp. Acá todas son clases, entonces es .java todo. Puede verse que la clase no posee un método main. ¿Se fijan? No tiene el public static void main, porque lo que quiero es usarla para definir métodos matemáticos. En este caso, estoy calculando un factorial. Entonces, vean, public class Mathem, static, la palabra static. Estoy diciendo que voy a poder utilizar esta función llamada factorial, esta función miembro llamada factorial, sin necesidad de crear un objeto. Lo voy a poder utilizar. Static, devuelvo un atributo, un tipo de datos long y necesito como parámetro una entrada, un número entero. Bueno, y ahí creo las variables locales, long p igual a 1, hago el ciclo for y retorno el factorial. Cálculo del factorial, ustedes ya se lo saben de memoria. No tengo por qué ahondar ahí. Ahora, veamos esto. Public class, cálculo factorial. Public static void main. Final, int m igual a 15. Define una constante m llamada 15. Para i igual a 1, i menor o igual a m, i más, yo pongo el factorial de i, va a ser igual, y pongo el factorial.
pero coloco matem.factorial. Cálculo fact es una clase que tiene un método main, es el que estoy ejecutando. Matem no tenía un método main, solo me tiene el método factorial y es static. Como es static, yo puedo poner matem.factorial. Si no fuera static, yo tendría que decir matem objeto igual a new matem. Luego, objeto.factorial. Acuérdense, váyanse acostumbrando a esto. La clase cálculo_fact.java sí posee un método main. La clase cálculo_fact dentro del main invoca el método factorial de la clase matem. Como están en el mismo proyecto, no hago un import matem.asterisco porque mi IDE me lo permite. Hay que saber utilizar el IDE. Luego, recordemos que el método factorial es static. ¿Qué pasa si no fuera static? Yo lo acabo de mencionar y aquí lo vemos corriendo. Es un for que va a ir desde 1 hasta 15 y me va a poner número factorial y me manda a llamar a mi función factorial. Veamos ahora, ¿qué pasa si yo no le pongo static? Si en la clase matem yo solo digo long factorial. Vean de entrada que el IDE coloca una advertencia. ¿Ven? Acá el IDE me lo reconoce normal, no me muestra ninguna alerta. Aquí ya me dice una alerta. Cuando yo coloco mi cursor acá, lo digo a correr, porque incluso hasta el nombre de la clase me marca error, él me dice cálculo_fact.java, en la ubicación, me dicen dónde, en el main, me dice non-static method factorial int. Cannot be referenced from a static context. No puedo referenciar en un contexto estático el método factorial con parámetro int porque no es estático. Contexto estático es esto de acá, clase.método. Y vean, y eso es lo que me dice. Y me dice exactamente dónde está. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Ah, ok, corrijámoslo. Como el método no es static, necesito instanciar la clase, voy a crear el objeto para poder usarlo. Matem, ups, igual a new matem. Ahora sí, ups, factorial. Cuando veamos el paradigma de programación orientada a objetos, aclararé pormenores sobre instanciar, clase y objeto. Ya lo he mencionado, no quiero que se confundan, pero es que es necesario porque cuando ustedes busquen código en internet para auxiliarse o apoyarse, van a ver estas diferencias. No, pero es que ¿por qué aquí se utiliza new y aquí no estoy utilizando new? ¿Y qué significa el public? ¿Y qué significa el static? Significa lo que yo ya le he dicho. ¿Ok? De momento, esa información nos basta y no es errónea. Acá tengo el mismo archivo matem con un método no estático y con un método estático. ¿Sí? Y aquí tengo el cálculo fact, el archivo que me tiene el método main, utilizando un método estático y utilizando un método que no ha sido definido como estático. Public, static, void, main, string args, static, void, main, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llave, string args, ya sabemos lo que son. Nadie me puede decir a mí, no sé qué es. Public es un delimitador, un modificador de acceso. Literalmente es público, lo vamos a ver más adelante. Y corchetes, como usted ya lo intuía, estamos hablando de arreglos. Esto es un arreglo de string, pero como no he repasado arreglo con ustedes, lo vamos a ver después de métodos. Bien, quiero recordarles que en Java nosotros contamos con paquetes y un paquete es una colección de clases. Cada clase posee atributos y métodos, sus características, sean o no static y con diferentes niveles de acceso. Esto es pura teoría de programación orientada a objetos. Los paquetes no solo agrupan clases relacionadas, sino que también definen un nombre de espacio, el namespace para las clases que contienen. Yo les dejé un video a ustedes en el cual yo explico qué es namespace y hablamos en este caso de estándar, que es el nombre de espacio que utilizábamos en C++ en programación estructurada.
Vean el video, si no se acuerdan, no dura mucho. Si uno no especifica el nombre del paquete, automáticamente la clase va a un paquete que se llama global, el cual no tiene un nombre como tal y lo puedo utilizar como con toda la seguridad sin necesidad de estar preocupándome. Para crear un paquete utilizo la palabra reservada, paquete en inglés, pongo el nombre del paquete, punto y coma. Se puede hacer una jerarquía. Yo puedo meter paquetes dentro de paquetes. Y acuérdense que los paquetes lo que tienen son clases. Entonces, por eso es que yo puedo tener clases dentro de clases antes de llegar a un método. Los paquetes están ligados al paradigma de programación orientada a objetos. De ello lo vamos a retomar más adelante. De momento, solo deseo que sepan que podemos segmentar en Java con los paquetes, algo que en C++ hacíamos de manera tan implícita. En C++ nosotros solo creábamos la librería, importábamos la librería y utilizábamos las funciones. No nos preocupábamos por instanciar un objeto, no nos preocupábamos por si era public, por si era static, no, nada que ver. Acá sí, ya eso tiene que ver, es importante que lo manejemos y que lo sepamos. Al igual que en todo lenguaje de programación, las funciones tienen parámetros por valor y parámetros por referencia. Insisto, si no se acuerda de eso, por favor, vea el archivo de repaso que les preparé, que les dejé listo. Hemos de recordar la diferencia entre ambas de manera de pasar variables u objetos como parámetros a un método. ¿Se acuerdan ustedes la lista de argumentos que yo le pongo en la cabecera de la función miembro? Bueno, lo voy a pasar por valor o lo voy a pasar por parámetro. Paso por valor, creo una copia del valor del parámetro para que el método haga uso del mismo, pero no modifique el valor de la variable original porque se creó una copia. Paso por parámetro, apuntamos a la variable original que estoy mandando. En realidad lo que estoy pasando es la dirección de memoria. Entonces, todo lo que haga dentro de la función afecta directamente al valor original de la variable. Veamos acá. Public class por valor. Static void, demo local, int valor. System.out.println, demo local ha recibido como valor más valor. Valor igual a 999. Dentro de demo local hemos cambiado el valor a valor. Luego hago mi método main. Permítanme un segundo. Ok, entonces, public static void main string args. Int n igual a 10, ya sabemos qué significa, ya sabemos qué significa, ya sabemos qué hace. Veamos ahora qué es lo que pasa. Lo que quiero comprobar es el valor de int, porque acá tengo 10. Entonces me va a imprimir 10. A demo local yo le mando 10. Entonces, primero el valor tiene que ser 10, luego valor es 999, ahora valor, vean, este es valor, este es valor, este es valor, pero le mandé n. Y luego veamos qué pasa con n. Demo local y main pertenecen a la misma clase. Por eso no necesitamos colocar objeto punto o nombre de la clase punto antes de invocarlo, que era lo que yo les mencionaba acá. Nombre del método, lista de argumentos, siempre y cuando sean de la misma clase, idealmente uno los declara como static. La verdad, este es static, la misma clase, no necesito hacer más. Por eso lo puedo llamar con esa facilidad. Antes de llamar a demo local, el valor de n es 10. Este es el valor de n en el main. Demo local ha recibido el valor de 10. Claro, le mandé el valor de n, pero hice un paso por valor. Ahora, esa variable yo la coloco o la cambio a 999. Y esto pasa dentro de demo local. Cuando ya regresa la secuencia, ¿sí? Hago esta línea, invoco, hago una llamada a esta función, hago esta línea, regreso el control de la secuencia, ahora hago esta línea. Cuando hago esa última línea, el valor no se alteró en absoluto. Demo local recibe n como valor, entonces crea una copia del valor de n dentro de la variable local valor y la manipula, pero en ningún momento lo que se haga con valor afectará a n. Por eso, al salir del método y regresar al main, n sigue valiendo lo que ya sabíamos que valía. La manera de pasar parámetros por defecto en Java es por valor.
a menos que se esté pasando un objeto. En ese caso, Java hace el cambio de paso por parámetro y hace un paso por referencia, lo que permite comenzar con los valores originales y modificarlos. Java trata los arreglos como objetos. Cuando se pasa un arreglo, es un paso por referencia, exactamente igual que en C++. ¿Quién se acuerda de C++? Cuando hacíamos un paso por referencia, utilizábamos el ampersand y decíamos, esto lo voy a pasar por referencia. Aquí no. Acá, con que sea un objeto lo que yo estoy pasando, va a ser un cambio a paso por referencia. Un modificador final, usado en argumentos, conviene los valores a constantes. Eso ya lo sabíamos. Con final nosotros declaramos constantes. Para evitar que se modifique ese valor y que siempre sea el mismo. Porque ¿cuál es la diferencia en que yo esté pasando un valor o estoy pasando un objeto? ¿Estoy pasando un tipo primitivo de datos o estoy pasando un objeto de ese tipo primitivo de datos? Si yo quiero garantizar que ese valor nunca cambie, lo convierto en constante. ¿Cómo? Pues le agrego la palabra reservada final. No estamos hablando de paso por referencia, sino que estamos hablando de proteger el valor que se le entrega a un método para que se mantenga constante durante la ejecución del mismo. Si pasamos un número de cuenta y no deseamos que por ningún momento o ningún motivo algo raro dentro del código lo cambie. Veamos esto. Public class final como parámetro. Static doble, polinomio 2, final doble. Retorno x al cuadrado más x por 2 menos 5.0. Public static void main, declaro doble x igual a 0, creo mi objeto de escáner para leer algo del teclado, le digo a la persona que me ingrese el valor de x para ser evaluada en ese polinomio y vean lo que hago, polinomio 2 y le mando x. Pero esa x jamás va a ser modificada. Aquí hago x por 2, menos 5, bla. Puedo manipularla a la que yo quiera, pero siempre es el mismo valor de x. Va a permanecer constante. Final permite usar doble x, pero no permite cambiarlo. Aquí en ingreso 5 obtenemos 30. ¿Ven? Tranquilo, sencillo. Esto es todo lo que yo hago. Public class final como parámetro. Doble polinomio, final doble x, y vean lo que hago acá. Le quiero sumar a x 2 unidades. Automáticamente el IDE me marca que es un error y yo digo, ¿qué pasó? Cuando le digo al IDE, explícame, él me dice, oye, ¿y si hacemos que x no sea final para que le pueda sumar los dos que le quiere sumar? Me lo dice claramente. O también reemplace más igual con un igual. Si yo le doy esto acá, lo que me va a poner es x igual a x más 2. Pero de entrada, la advertencia es que x no sea final porque como programador estoy intentando modificar ese valor. Se mantiene el hecho de que una variable puede ser local o global en la misma clase. Eso se mantiene. Si se declara fuera de los métodos, la variable será global y deben llevar static. Si se declara en un método, será local en ese método. Public, private, protected o no decir nada delimitan el ámbito, son modificadores de acceso, pero esa es teoría de programación orientada a objetos. Static doble X es global, la reconocen todos los métodos. Acá yo no le estoy mandando nada a polinomio. Acá estoy leyendo polinomio, estoy leyendo X. Main permite cambiar el valor de la variable porque como es global, la conoce, no la tuve que declarar y la puedo utilizar. Y como esta variable es global, al haberla leído acá y luego invocar el método, esa variable tiene el valor que se leyó acá. Les digo, esto de variables globales y locales no cambia en absoluto con lo que ustedes aprendieron en su curso de lenguajes de programación 1 y metodología de programación. Eso no cambia. Tampoco cambia el paso por valor y el paso por parámetro. Lo único que nos va a cambiar es la sintaxis de lenguajes y las reglas gramaticales del lenguaje como tal. Y acá tenemos el programa, la salida del programa. Recursividad. Déjenme ver, recursividad. Me quiero quedar acá porque ya son las 9:46.